te dijera que el versículo más famoso de la Biblia no es una promesa de éxito, sino un manual para sobrevivir a la derrota. Nos han acostumbrado a usar Filipenses 4:13 para ganar campeonatos, cerrar negocios millonarios y alcanzar metas personales. Nos vendieron que todo lo puedo es un amuleto de prosperidad, pero la realidad es mucho más cruda. Pablo no escribió esto en un podio de victoria. Lo escribió encadenado en una fría celda romana, pasando hambre y esperando su ejecución. Él no estaba declarando un Ferrari, estaba declarando que su gozo no dependía de sus cadenas. Hoy vamos a destruir el mito para encontrar el poder real. Vamos a descubrir por qué hay corazones frustrados y no es por falta de fe, sino una mala interpretación de la Biblia. Quédate, porque el significado real de la palabra todo va a cambiar la forma en que enfrentas tus problemas hoy mismo. Empecemos. Para entender el poder del versículo 13, estamos obligados a mirar lo que Pablo escribió apenas unos segundos antes. Retrocedamos al versículo 11. Pablo confiesa algo que sacude nuestra mentalidad moderna. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Detente en esa frase. He aprendido. Esto nos revela que el contentamiento no es un sentimiento místico que cae del cielo. Fue una disciplina que Pablo tuvo que entrenar en la escuela del dolor. Ubícate en la escena. Roma, años 60 después de Cristo. Pablo no está en un púlpito de mármol. Está encadenado por la muñeca a un soldado romano las 24 horas del día. Es aquí donde la exégesis se vuelve reveladora. En el versículo 12, Pablo describe su realidad usando contrastes violentos. Sabe lo que es tener abundancia, pero también sabe lo que es pasar hambre. Sabe lo que es tener de sobra y sabe lo que es padecer necesidad. Y justo aquí es donde aparece la palabra clave del video. En el griego original, la palabra que traducimos como todo es panta. Pero aquí está el secreto que muchos ignoran. Gramaticalmente, ese panta no es un cheque en blanco para alcanzar cualquier sueño personal. Panta significa literalmente todas estas cosas. Se refiere exclusivamente a la lista que Pablo acaba de mencionar: el hambre, el frío, la escasez y la abundancia. Cuando Pablo dice todo lo puedo, está diciendo soy capaz de enfrentar todas estas circunstancias sin que mi fe se quiebre. El todo de Pablo no es una lista de metas, es un mapa de sus pruebas. A esto le sumamos la palabra poder, que en griego es ishkuo. No significa tener fuerza para realizar milagros, sino tener la robustez para soportar un peso. Por lo tanto, la idea exegética es clara. Pablo no está diciendo que puede hacer magia. Está diciendo que ha sido capacitado para que ninguna circunstancia externa, por extrema que sea, logre destruir su paz interior. El todo es el desafío, y el poder es la resistencia. Ahora que entendemos que Pablo no está hablando de éxito, sino de resistencia, debemos hacernos la pregunta fundamental: ¿de dónde sale esa fuerza? Porque seamos honestos, nadie puede estar gozoso en una celda por pura fuerza de voluntad. Aquí es donde entramos en el corazón teológico del mensaje. La frase «Cristo que me fortalece» esconde un secreto técnico en el idioma original. Pablo utiliza un participio presente que podría traducirse literalmente como «en el Cristo que me está infundiendo poder». No es una acción que ocurrió en el pasado, ni una reserva de energía que Pablo tiene guardada. Es una transfusión continua. Imagina un cable de alta tensión. El cable no posee luz propia, solo es un canal. Si el cable se desconecta de la central eléctrica, se convierte en un simple pedazo de metal frío e inútil. Teológicamente, esto se llama la unión con Cristo. El poder no es algo que Dios te da para que tú lo uses como quieras. El poder es una persona que habita en ti. Muchos cristianos viven frustrados porque intentan ser fuertes para Dios, cuando el secreto es ser fuertes en Dios. Hay una diferencia abismal. Si intentas fabricar tu propia paz en medio de la crisis, te vas a agotar. Pero si entiendes que eres un sarmiento unido a la vid, entenderás que la savia, esa fuerza divina, fluye hacia ti de manera natural mientras permanezcas conectado. La verdad teológica es radical. Tu debilidad no es un obstáculo para este poder.
De hecho, es el escenario donde mejor funciona. Dios no te da una fuerza mágica para que dejes de ser humano, te da su presencia para que, siendo humano, no seas destruido por las circunstancias. En este motor invisible, el combustible no es tu fe perfecta, sino la fidelidad inquebrantable de aquel que prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Después de viajar a esa celda en Roma y entender cómo funcionaba el corazón de Pablo, es momento de entrar a la idea homilética. Es momento mirar cómo este versículo se aplica hoy en tu vida y en mi vida. De tus batallas, de tus noches en vela y de ese nudo en la garganta que a veces no te deja orar. Porque, seamos sinceros, es muy fácil decir todo lo puedo cuando la vida nos sonríe, pero ¿qué significa realmente cuando todo parece desmoronarse? Aplicar este verso en tu realidad significa dejar de ver la Biblia como un libro de frases motivacionales y empezar a verla como un ancla. Si hoy estás frente a un diagnóstico médico que te asusta, este verso no es una promesa mágica de que el dolor desaparecerá mañana, es la garantía de que Cristo te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento para que el miedo no te robe la vida mientras atraviesas ese proceso. Si estás lidiando con una crisis financiera, con la mesa vacía o con la pesa de las deudas, el todo lo puedo no es un decreto para que aparezca dinero de la nada, es la fuerza sobrenatural para mantener tu integridad y tu fe aunque el mundo diga que has fracasado. Es saber que tu valor no lo define tu cuenta bancaria, sino aquel que te llamó su hijo. El verdadero significado de este todo es que no existe ninguna situación, por oscura, solitaria o dolorosa que sea, que tenga el poder de quebrarte. Puedes soportar la ausencia de los que se fueron, puedes resistir la traición y puedes caminar en la incertidumbre del mañana, no porque tú seas fuerte, sino porque tienes a un Dios que te sostiene cuando a ti se te acaban las fuerzas. Hoy quiero invitarte a que dejes de pelear en tus propias fuerzas. El milagro más grande no es siempre que la tormenta se detenga, sino que tú puedas encontrar descanso en medio de ella. Cristo no te prometió una vida sin problemas, pero te prometió que en medio de ellos su presencia sería suficiente. No tienes que ser invencible, solo tienes que dejarte sostener por aquel que ya venció. Respira profundo, no estás solo.